Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 3 de enero de 2025. No saben ustedes el dilema que hay montado en algunos puntos de España, en Andalucía mayormente, con el temporal de agua que se nos viene encima este fin de semana, coincidiendo con la cabalgata de los Reyes Magos. Hay municipios de Málaga que están estudiando con sus majestades, ahí metidos en una reunión, si adelantan un poquito la cabalgata a la tarde del sábado, para evitar que reyes y niños vuelvan a casa pues calados de arriba abajo, que es la decisión que ya han tomado en Sevilla, Huelva o Cádiz, para evitar el chaparrón. En Sevilla, con lo que son para las tradiciones, lo de adelantar una cabalgata que lleva 106 años celebrándose el 5 de enero, lo de pasarlo al 4, al sábado por la tarde, ha sido un debate intenso. Pero oye, hay que pensar que sus majestades ya tienen una edad y a los niños les viene muy mal coger un resfriado ahora que deben volver al cole en pocos días, así que se ha impuesto el pragmatismo, así que y de paso pues ya saben, sus majestades de Oriente pues tendrán más tranquilidad para la tarde del domingo para revisar todos los detalles de la noche más mágica del año, que con tanto niño y tanto juguete pues tampoco viene mal, ¿no?, tener un poquito más de tiempo el domingo. El caso es que como los Reyes Magos han acelerado el paso, los medios de comunicación ya han recibido así de rebote un regalo por adelantado, con el que, bueno, estar un poco entretenidos, ¿no?, en estas últimas horas. Y pocas cosas pueden entretener más a los medios que tener acceso, por ejemplo, como ha tenido acceso COPE, a la imagen y el audio de las declaraciones ante el Tribunal Supremo de los principales implicados en el caso Koldo. Ya saben, las declaraciones del pasado mes de diciembre sobre el caso de la trama corrupta que se infiltró en el PSOE y el Gobierno. En esa declaración, Víctor de Aldama reitera que pagó dinero bajo cuerda a José Luis Ábalos. De hecho, asegura que fue en más de una ocasión en su domicilio del Viso, porque no le pagó de una sola vez. Y reitera también que Koldo García le repetía que parte del dinero que les soltaba iba al PSOE. Son declaraciones de un comisionista ante el Tribunal Supremo, inculpándose a sí mismo de una serie de delitos, con lo cual no estamos hablando de cualquier cosa, y las acusaciones que lanza son muy graves, pero tienen la fuerza del que está, de alguna manera, perjudicándose a sí mismo al reconocer todo el presunto tinglado. Pero como Aldama ya lo vimos declarar en la Audiencia Nacional y además le hemos escuchado en entrevistas como la que le realizó aquí en este programa Carlos Herrera, lo verdaderamente novedoso ha sido ver por primera vez las imágenes de José Luis Ábalos declarando ante el juez del Supremo. Una declaración que, recordemos, no debía resultar muy convincente para el magistrado, teniendo en cuenta que tras esa declaración el Supremo decidió pedir al suplicatorio al Congreso para investigar, ya con todas las de la ley, a Ábalos por 4 delitos de corrupción. Es decir, tras escuchar las explicaciones del que fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE, el juez se ratificó en que había indicios para investigarle. Y ciertamente Ábalos dio explicaciones que no resultan demasiado convincentes. A nivel privado no me dio ninguna el día en que me citó el presidente en Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, pues este viaje había concluido. Yo interpreté aquel cese como una pérdida de confianza y por lo tanto decidí a la semana dirigirle una carta de dimisión al secretario general. Ábalos le dijo al juez que un buen día Pedro Sánchez decidió echarle del Gobierno y que no le dio ninguna explicación. Eran uña y carne. Ábalos le ayudó de manera decisiva para que recuperase el control del PSOE, era su ministro de Transporte, el ministerio con mayor potencia inversora, era su secretario de organización en el PSOE, el cargo de verdadero poder orgánico en el partido, y parece ser que un día lo echa. Y encima Ábalos no pide explicaciones. Ábalos ni siquiera pregunta, simplemente cree entender para sus adentros que Pedro ya no confía en él, y entonces él solito renuncia también a su cargo en el PSOE. Pero no le pregunta a Pedro, porque deja de confiar en él así de repente, después de ser uña y carne, y ni se indigna ni nada parecido. Claro, con ese relato que hizo Ábalos, en esta y otras cuestiones, tampoco es de extrañar que al juez algunas cosas no le resultaron muy convincentes. Y luego están las contradicciones o los cabos sueltos, porque el Gobierno, Ábalos y Koldo, llegaron a aquella semana de declaraciones en el Supremo con una estrategia que parecía pactada, o al menos daba la sensación de que iban a intentar no hacerse daño
entre ellos y centrarse todos en decir que Aldama era muy corrupto y muy mentiroso. Pero cuando llega la hora de declarar ante el juez, cada uno por separado, en este tipo de cuestiones es difícil que no se contradigan o que no se echen un poco la basura los unos a los otros. Empezando por Ábalos, que negó haber cobrado comisiones y que se desentendió por completo de la adjudicación de mascarillas a la trama corrupta. Yo me limité a firmar una orden ministerial en la que ordenaba la adquisición de material sanitario. A partir de ahí no participo absolutamente en nada. Traducido, Ábalos viene a decir que él solo dejó dicho que había que comprar mascarillas para el ministerio, pero que luego fueron otros los que tuvieron la mala idea de adjudicar esa compra a la empresa corrupta. Y eso es una manera de pasar la pelota a Koldo, pero he aquí que cuando Koldo fue a declarar unos días después, aseguró que él solo era un simple asesor y que lo de la adjudicación de la compra de mascarillas a la trama, que eso ya se lo encontró él hecho también. ¿Ha recibido usted alguna cantidad de dinero en metálico procedente del señor Aldama? No. Esto que dice el señor Aldama del sobre y que usted se lo entregó en presencia suya, ¿esto es verdad? No, señor. ¿Usted no eligió a esta empresa adjudicataria? No, señor. Si Ábalos no fue y mira indirectamente a Koldo y Koldo dice que él se lo encontró hecho, entonces ¿quién adjudicó las mascarillas? Bueno, pues ese cabo suelto, a buen seguro, tampoco convenció al juez del Supremo. En fin, que las imágenes de las declaraciones del caso Koldo nos han vuelto a recordar que el gobierno tiene un problema con este asunto que va a seguir marcando este año, mientras lo que también ha vuelto a nuestras vidas es uno de los misterios posiblemente más oscuros del sanchismo. ¿Qué le debe Pedro Sánchez a Mohamed VI para que España lleve desde 2022 aceptando casi todo lo que pide Marruecos, aunque pueda ir incluso en perjuicio de los intereses españoles? ¿Renunciará a nuestra postura tradicional sobre el Sáhara para reconocer la soberanía marroquí en ese territorio? Supuso renunciar a una potente herramienta con la que España podía mantener a raya a los marroquíes. Ya saben, no me toques mucho las narices con la inmigración o lo que sea, porque puedo hacer un guiño a la autodeterminación de los saharauis, que eso sé que es lo que te duele. Bueno, pues España renunció a eso y de lo poquito que pudimos rascar a cambio fue aquello de que Mohamed se comprometía a reabrir la aduana que había cerrado en Melilla en 2018 porque le dio la gana, además de crear otra aduana en Ceuta. Lo que pasa es que ha ido pasando el tiempo y aquí parecía que el rey de Marruecos nos había tomado el pelo o nos estaba vacilando porque la concesión del Sáhara se había hecho, pero las aduanas no acababan de llegar. Pues mira por dónde, que ha sido en este comienzo de 2025 cuando la prensa sanchista ha anunciado que lo de las aduanas de Ceuta y Melilla está por fin al caer. Tanto es así que al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, le ha llegado el queo a través de la prensa de que la delegación del gobierno se está quedando está teniendo reuniones con los principales empresarios de Melilla para contarles cómo va a quedar el acuerdo de la aduana. Y el acuerdo de la aduana, si es como se lo han contado a Imbroda, es para ponerte a respirar en una bolsa de papel, porque sería cualquier cosa menos un acuerdo equilibrado. ¿Y qué se está diciendo o qué le han explicado así bajo cuerda a Imbroda? Pues que en la aduana de Melilla sería Marruecos la que decida con qué se comercia. De tal manera que Melilla no podría vender productos importados a los marroquíes. Es decir, no podría vender nada porque en Melilla se fabrica más bien nada. Mientras que los marroquíes sí podrían vender sus alimentos frescos, sus áridos, etcétera, etcétera. Claro, de ser así, España aceptaría que Marruecos despoje a Melilla de su condición europea, porque supondría que Melilla no pueda importar y vender productos procedentes de la Unión Europea. Y eso para Imbroda supone simple y llanamente que Melilla empieza a ser tratada en términos comerciales como si fuera una ciudad marroquí. Eso denota que Melilla pues perdería soberanía política con respecto al comercio exterior, porque a Melilla se consideraría pues como una región más, una ciudad marroquí, en la cual pues se le podrían vender los productos que Marruecos quisiera y se le podría comprar los productos que Marruecos quisiera. Dicen que el acuerdo es inminente y que ya está acordado, de hecho, que el comercio se retome con un camión diario en cada sentido, pero habrá que ver la letra pequeña cuando se publique para salir de dudas, porque el río, desde luego, agua lleva o ha llevado. De hecho, hoy El País confirma que las negociaciones se han dilatado casi 3 años porque efectivamente Marruecos ha estado presionando para que Melilla no pudiera vender nada de facto, mientras ellos sí que pudieran tener esa opción. Pero asegura la información del País, y aquí se contradice con los medios locales de Melilla, que finalmente el gobierno ha rechazado esa opción y que Melilla podrá colocar en territorio marroquí productos de higiene y limpieza, electrodomésticos y electrónica.
Conociendo al Gobierno, lo mejor será esperar a que se haga oficial ese acuerdo para saber realmente qué se ha aprobado y qué se ha firmado, y si supone una nueva concesión para Marruecos. Pero en Melilla, ya les digo, andan con la mosca detrás de la oreja. Y en todo caso, vuelve a sorprender la falta de diálogo del Gobierno central con un territorio autónomo del PP. El presidente de la ciudad autónoma se ha tenido que enterar por la prensa y por los empresarios que están siendo llamados a las reuniones para saber qué se está cociendo, porque Moncloa no le dice ni Pamplona. Luego que si la cogobernanza. Pero claro, es que lo de la rivalidad PSOE y PP, decíamos esta mañana, es algo que lejos de rebajarse solo puede que aumentar. Solo hay que ver el mosqueo que tienen los populares tras haber perdido la alcaldía de Jaén a manos del PSOE tras una moción de censura en la que los socialistas han convencido al partido Jaén Merece Más para que cambie de pareja. Hay que decir que el PSOE tenía muy clavado que todas las capitales andaluzas estuvieran en manos del PP, especialmente Jaén, que fue la única en la que el PSOE fue la lista más votada. Y aquí lo curioso es que es más bien cómo ha conseguido el PSOE que el partido provincial que apostó por el PP tras las elecciones municipales ahora se haya ido con el PSOE. Pues dicen en el PP que esta operación no se puede entender sin María Jesús Montero, que se ha implicado en las negociaciones para esa moción de censura, aprovechando su ascendencia en el PSOE andaluz y aprovechando, dicen las malas lenguas, su condición de ministra de Hacienda. Aprovechando que tiene la caja de Hacienda para prometer a Jaén Merece Más que el ayuntamiento podría haber condonada o aliviada una parte de la enorme deuda que le atenaza. Hoy son muchos los titulares que hablan de la compra del Ayuntamiento de Jaén por parte del PSOE usando una palanca pública como es la agencia tributaria. La prensa amiga no habla de compra, solo de que el PSOE recupera la primera capital que le quita al PP, dando a entender que estamos en una guerra política sin cuartel, en una remontada que va a seguir y que va a dificultar el entendimiento en cuestiones de Estado. Ese es el problema. Vamos ya con asuntos de la actualidad. El problema es ese y el uso de medios públicos como la Hacienda tributaria. Nada nuevo bajo el sol con este gobierno.